Sin duda alguna, que una de las herramientas que me va a permitir calcular con bastante celeridad los problemas es el correcto y adecuado uso de las propiedades. Ten en cuenta que trabajar con sistemas de ecuaciones, una de las alternativas que tienes es precisamente manejarlo mediante los determinantes. Y para eso, a veces es necesario trabajar con propiedades. Acá vamos a citar algunas propiedades que digamos son las más comunes, las más recurrentes y que nos van a ayudar para poder resolver nuestros problemas. Una primera propiedad dice lo siguiente: si un determinante tiene en todos los elementos de una fila o columna un factor común, este puede salir como un factor fuera del determinante. Esta es una propiedad muy importante. Por ejemplo, acá tenemos, fíjate, un determinante de 3 por 3, donde observamos que en la segunda columna aparece 10, 15 y 20. Estos números que acabo de mencionar tienen algo en común, tienen un factor en común, teniendo en cuenta que 10 es 5 por 2, 15 es 5 por 3 y 20 es 5 por 4. Entonces la propiedad número 1 dice, si en una fila o en una columna hay un factor común, ese factor lo puedes extraer del determinante. Entonces te queda acá, mira, 5 por 2, 5 por 3, 5 por 4, el factor común lo extraemos y te quedaría 5 multiplicado por este determinante, ¿no? Entonces es una propiedad muy importante que es válida para filas y también para columnas. Una segunda propiedad que también es importante: si dos filas o dos columnas son iguales o proporcionales, entonces el determinante es igual a 0. ¿Cuánto tiempo nos ahorraríamos si verdaderamente nos proponen un ejercicio y nosotros manejamos las propiedades? Esta propiedad 2, un poco parafraseando lo que dice acá, dice que si una fila o una columna es múltiplo de otra fila o columna, el determinante es 0. Veamos este ejemplo. Miren, acá tenemos un determinante de 3 por 3, 3, 5, 2, la primera fila, la segunda fila es 18, 30, 12 y la tercera fila es 1, 3 y 9. ¿Qué observamos acá? En la segunda fila, por ejemplo, nos damos cuenta que esta segunda fila es múltiplo de la primera. ¿Por qué? Porque 18, en realidad, ¿cómo lo tenemos? Como 3 por 6. 30, ¿cómo lo tenemos? 5 por 6. Y 12 es 2 por 6. Entonces, la segunda fila es múltiplo de la primera fila. Y la propiedad dice eso. Si una fila es múltiplo de otra fila o una columna es múltiplo de otra columna, el determinante es 0. Otra propiedad que aparece por acá es, si todos los elementos de una fila o todos los elementos de una columna son ceros, automáticamente el determinante es 0. Una tercera propiedad que hace referencia dice, si se intercambian dos filas o dos columnas, su valor cambia de signo. Veamos. Con un ejemplo pequeño. Tenemos acá el siguiente determinante. 1, 2, 3, 4. Un determinante de 2 por 2. Ya sabemos calcular su valor numérico. Esto sería 4 y acá sería 6. 4. Vamos a calcularlo así, 1 por 4 menos 3 por 2. Este es igual a menos 2. Pero vamos a observar, ¿qué ocurriría si yo intercambio las filas o las columnas? En este caso voy a intercambiar columnas. Es decir, nuestro determinante quedaría así, ¿eh? La segunda columna pasaría a ser primera, quedando de esta manera. Obsérvese. Miren ahí, hemos intercambiado. La segunda columna aparece como primera columna y la primera columna ahora está apareciendo como segunda columna. ¿Qué pasaría? Vamos a calcular el determinante. En este caso sería pues 2 por 3, que es el producto de los elementos de la diagonal principal, y le voy a restar el producto de los elementos de la diagonal secundaria, que en este caso sería 4 multiplicado por 1. Este resultado, ¿cuánto es? 2. ¿Qué observamos? El del valor del determinante, cambio de signo.
Y eso es lo que nos dice la propiedad número 3. Al intercambiar dos filas o dos columnas, el valor numérico del determinante cambia de signo. Una siguiente propiedad dice, si los elementos de una fila o columna de un determinante son la suma algebraica de varias cantidades, el determinante lo podemos descomponer en tantos determinantes como términos tiene la suma. Observemos acá, el determinante, en este caso, la primera columna está formada por dos sumandos. Miren acá, A más M, D más N y Q más P. Entonces, lo que dice la propiedad es que si todos los elementos de una fila o de una columna vienen expresados como la suma algebraica de varias cantidades, en este caso hay dos cantidades, A más M, D más N y Q más P, entonces la propiedad dice que se puede descomponer en tantos determinantes como sumandos tengan esas expresiones. Como podemos observar acá, hay dos sumandos, por lo tanto lo descomponemos en dos determinantes. Acá hay una propiedad que es importante y hay que tomarla muy en cuenta. Dice lo siguiente, si a todos los elementos de una fila le sumamos el múltiplo de otra fila o de otra columna, el determinante no varía. Veamos el siguiente ejemplo. Acá tenemos un determinante de orden 3 por 3, primera fila 2, 3, 5, segunda fila 4, 7, 3 y 1, 2, 4. Este valor lo podemos obtener haciendo uso de la regla de Sarrus. Es decir, repito la primera y segunda fila, hago las multiplicaciones de los elementos de las diagonales y observo que este determinante es igual a 10. Pero veamos lo que dice la propiedad. Tengo este determinante y lo que voy a hacer es lo siguiente. A la columna 2 le voy a sumar menos 2 veces la columna 1. Es decir, a los elementos de la columna 1 lo voy a multiplicar por menos 2 e inmediatamente le sumo a la columna 2. Por ejemplo, menos 2 por 2, menos 4. Menos 4 más 3, menos 1, como observas por acá. Menos 2 por 4, menos 8. Menos 8 más 7, menos 1. Y finalmente, menos 2 por 1, menos 2 más 2, 0. Obsérvense que los elementos de la columna 2 han cambiado. Y ese es precisamente por la operación que se ha hecho acá. Pero lo que no va a cambiar es el valor numérico del determinante. Porque si vamos a calcular el determinante de esta matriz, puede ser mediante Sarrus, observamos que este valor numérico es 10. Así como hemos hecho esa operación, podemos seguir haciendo cuantas veces sea necesario. Acá, por ejemplo, hacemos otra operación. ¿Cuál es? A la columna 3 le voy a sumar 3 veces la columna 1. Cuando digo voy a sumar 3 veces la columna 1, significa que a los elementos de la columna 1 lo voy a multiplicar por 3 y le voy a sumar a los elementos de la columna 3. Por ejemplo, 3 por 2, 6, más 5, 11. 3 por 4, 12, más 3, 15. 3 por 1, 3, más 4, 7. Observamos que este es el determinante que se ha obtenido a partir o como consecuencia de haber trabajado esta propiedad. Una vez más, si nos ponemos a calcular este determinante, observamos que es igual a 10. ¿Cuál sería la conclusión a la que arribamos? Efectivamente, que cuando sumamos a una fila o a una columna el múltiplo de otra fila o columna, el determinante no varía. Una sexta propiedad dice lo siguiente: si se intercambian las filas por las columnas en un determinante, el valor no se altera. Eso es lo que se conoce como la transposición. La transpuesta es precisamente eso, el intercambio de filas o columnas. Por ejemplo, miren acá, la primera fila es ABC. Acá pasaría a formar la primera columna. A, B, C es la primera columna. Lo mismo, la segunda fila es D, F, G. Por acá viene a ser la segunda columna. Y finalmente la tercera fila se convierte en tercera columna. Eso es lo que se conoce como la transpuesta de una matriz. Por ejemplo, tenemos acá la matriz A. Una matriz cuyos elementos son 2, menos 7, 1 y 4.
La transpuesta, que se nota de esta manera, viene a ser la matriz también de 2 por 2, pero en la cual esta primera fila, 2 menos 7, ahora pasaría a formar la primera columna, 2 menos 7. Y la segunda fila, la segunda columna. ¿Qué dice la propiedad? Que el determinante de estas matrices son iguales. Entonces podríamos decir acá lo siguiente, para complementar un poco la idea. El determinante de una matriz siempre va a ser igual al determinante de su transpuesta. Esa es la propiedad general que todo estudiante debe manejar. Y por último, veamos acá una séptima propiedad. Creo que ya la había comentado, pero acá la vamos a formalizar. Si todos los elementos de una fila o columna son ceros, el determinante es cero. Acá observamos, por ejemplo, este es un determinante de 3 por 3, donde en la segunda fila todos los elementos son ceros. Ahí no hay que hacer cálculo alguno. De manera inmediata, este determinante es cero. De manera análoga por acá, en este caso los elementos de la segunda columna, todos, sin excepción alguna, son ceros. Por lo tanto, su determinante es cero.